Jorge Luis Espinosa. Actualización en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado a cargo de la doctora Carla Guerrero. Síndrome del intestino irritable a cargo del doctor Carlos Asensio. La doctora Cecilia Iriarte es médico gastroenteróloga del Instituto de Gastroenterología Bolivariano Japonés de La Paz, Bolivia. Tiene un entrenamiento por la WGO en motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Ciudad de México. Magíster en neurogastroenterología por la Universidad de Barcelona, miembro de la Asociación Mexicana y Latinoamericana de Neurogastroenterología y Motilidad Digestiva, past president de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, filial La Paz, Bolivia. El doctor Jorge Luis Espinosa es past miembro de directorio de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, coordinador del Comité de Neurogastroenterología de la Organización Panamericana de Gastroenterología, médico gastroenterólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico asistente del Servicio de Gastroenterología y coordinador de la Universidad de Motilidad Digestiva de la Clínica San Felipe, Lima, Perú. La doctora Carla Guerrero es médico gastroenteróloga con formación especializada en neurogastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva. El doctor Carlos Asensio tiene una subespecialidad de gastroenterología por la Universidad Autónoma de México, fellow en neurogastroenterología y motilidad intestinal, Hospital Juárez de México, profesor titular del curso de medicina interna, pregrado de la UMG, médico adscrito del Servicio de Gastroenterología, Hospital Nacional de Jutiapa, miembro de la Asociación de Gastroenterología de México y Asociación Mexicana de Hepatología, Sociedad Española de Hepatología Digestiva, Asociación de Gastroenterología, Endoscopía y Hepatología de Guatemala y Asociación Latinoamericana y Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad Intestinal. Buenos días. Voy a compartir mi presentación. Bien, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, capítulo Manabí, particularmente la doctora Largacha. En esta oportunidad voy a hablar sobre el manejo adecuado de la constipación crónica funcional. Creo que todos nosotros estamos muy familiarizados con esta patología. En la consulta externa es el pan de cada día. En gastroenterología sabemos que la complejidad de estos pacientes a veces hacen que puedan visitar a varios especialistas, entre ellos medicina general, medicina interna, pues incluso varios van a gastroenterología con otros colegas nuestros y finalmente llegan a nuestras manos. Es la misión de esta presentación de que nosotros podamos tener las pautas bien claras basadas en la evidencia sobre cómo manejar a estos pacientes. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi charla. Como definición, sabemos que la constipación crónica consiste en la disminución de la frecuencia de las evaluaciones, un aumento de la consistencia de las heces, dificultad para la expulsión. Todas estas características pueden presentarse juntas o aisladas, pero por un periodo de 3 meses por lo menos. La literatura nos habla de una prevalencia global entre 3 a 27%, pero creo que estos valores van variando de acuerdo a las regiones. En Bolivia tenemos mucha prevalencia de esta patología, así que es importante en ese sentido. Según Roma 4, hablamos de tres entidades principales: la constipación funcional, el síndrome de intestino irritable variedad constipación y la constipación inducida por opioides. Hay una serie de características en la constipación crónica funcional que deben cumplirse, según Roma 4, para que podamos clasificar realmente a nuestros pacientes.
como un esfuerzo para evacuar, heces grumosas, un Bristol 1 a 2, una sensación de evacuación incompleta y una sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, todo esto en más del 25% de las evacuaciones. Nuestros pacientes pueden recurrir a maniobras manuales para facilitar la evacuación, pueden disminuir la frecuencia de las evacuaciones a menos de 3 evacuaciones por semana, heces duras que los pacientes generalmente contrarrestan con uso de laxantes que adquieren en la farmacia, y estos pacientes generalmente no cumplen criterios para un síndrome de intestino irritable. No nos olvidemos que el inicio de los síntomas tiene que ser por lo menos hace 6 meses, pero con todos estos, o por lo menos dos de estos, deben cumplir un periodo más de 3 meses. El síndrome de intestino irritable, caracterizado por dolor abdominal recurrente, es el parámetro principal para que nosotros lo podamos clasificar así. La constipación funcional no presenta esta característica en lo general, aunque los pacientes pueden manifestar disconfort, pero no llegar a constituirse como un dolor abdominal. La constipación funcional se clasifica en una constipación de tránsito normal, tránsito lento o una defecación disinérgica, aunque pueden existir dos o más de estos. Nuestro enfoque diagnóstico se basa en una serie de pasos que deben ser cumplidos. Todo esto es importante porque al tener todos los exámenes y todo el manejo escalonado, nos aseguramos de que el paciente pueda recibir la terapéutica más adecuada. Entonces, vamos a empezar con los tres primeros. Realizar una anamnesis y un examen físico muy exhaustivos. Considerar una evaluación metabólica y estructural con laboratorios básicos, esto en casos seleccionados que los voy a mencionar. Y podemos iniciar con una prueba terapéutica con fibra o laxantes formadores de masa. Entonces, en la evaluación es muy importante definir qué entiende el paciente por constipación, ¿no? De acuerdo a lo que él nos mencione, sabemos que la escala de Bristol es muy útil en estos casos para definir el tipo. Generalmente el tipo 1 y el tipo 2 son los que presentan estos pacientes. Y asociado a todas las preguntas que nosotros podemos hacer, podemos emplear cuestionarios validados, como el PAX-IM y el PAC-UAL, ¿no? Estos dos son basados más que todo en la sintomatología del paciente y en su calidad de vida. Importante que podamos implementar un diario de 2 semanas de evacuaciones. De esta forma nosotros vamos a poder determinar realmente cuál es el problema, ¿no? Basado solamente en una anamnesis muy detallada. Importante también determinar si existen datos de alarma como hematoquesia, sangre oculta en heces, historia familiar de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, pérdida de peso de más de 10 kilogramos, anemia y constipación de inicio reciente en adultos mayores. Importante realizar un tacto rectal en la primera evaluación. Esto se realiza en el decúbito lateral derecho con piernas en 90 grados. A la inspección es muy importante que podamos determinar si existen fisuras, hemorroides, una apertura simétrica del canal anal en caso de una neuropatía. Y al tacto rectal dinámico podamos evaluar la sensibilidad, el tono en reposo, la contracción y defecación. ¿Por qué es importante el tacto rectal? Porque tiene una sensibilidad del 75% y especificidad del 85% para detectar una disinergia defecatoria. Después, los laboratorios que solicitamos en casos especiales, una biometría hemática, calcio, perfil tiroideo y una colonoscopía en caso de que nuestro paciente pueda tener algún signo de alarma. Muy importante correlacionar el inicio de ciertos fármacos con el inicio de los síntomas del paciente, ¿no? Y también descartar causas secundarias. ¿Cuáles pueden ser?
metabólicas, neurológicas, estructurales, farmacológicas. No voy a hacer mucho hincapié en esta parte porque no es el objetivo de la presentación. Ahora, el manejo inicial debe tratarse con medidas higiénico-dietéticas. Se ha reportado que el ejercicio y la ingesta de líquidos son importantes, pero en las últimas guías del manejo de constipación crónica de la Sociedad Europea mencionan que cuando el paciente no tiene una deshidratación asociada, la ingesta de líquidos y el ejercicio como factores independientes no pueden resolver por sí solos el estreñimiento. Deben estar combinados con una terapia con laxantes formadores de masa. Estos pueden ser el psyllium, la metilcelulosa, pero es importante que el ascenso de la dosis sea progresivo. Se puede empezar con una dosis de 10 gramos por día y un ascenso semanal va a disminuir la probabilidad de efectos adversos como distensión abdominal, dolor y flatulencia. Entonces, la dosis máxima a la que deberíamos llegar es 20 a 25 grados hasta 30 gramos por día. Esto es importante porque los metaanálisis recientes que reportan de que nosotros, aunque aumentemos la dosis a más de 30 gramos al día, no vamos a tener mejor efecto terapéutico, pero sí vamos a aumentar el riesgo de estos efectos adversos, ¿no? Importante que en la constipación de tránsito lento y en la disinergia defecatoria, los síntomas de distensión, dolor y flatulencia son mayores. Ahora, en este ensayo clínico, aunque es pequeño, se ha tomado en cuenta 75 pacientes y se ha comparado el uso de kiwi, pasas y psyllium. En esto se ha visto de que se logra el objetivo de aumentar las evacuaciones espontáneas y mejorar la consistencia de las heces. Pero fíjense, las pasas y el psyllium tienen más efectos adversos que el kiwi. Por ende, el kiwi es una buena opción terapéutica para estos pacientes. Perdón. Cuando esto falla, nosotros ya debemos emplear estudios complementarios como la manometría no rectal. Esto con la finalidad de detectar una disinergia defecatoria, ¿no? Aumento en la presión anal, disminución en la presión rectal o un aumento paradójico de la presión nos van a hablar de este trastorno. Por ende, el manejo ya viene dirigido con terapia en base a biofeedback, ¿no? En caso de que tengamos un examen normal, podemos emplear otro tipo de estudios como un tránsito colónico, una defecografía con bario, con resonancia magnética, y en base a eso nosotros determinamos si se trata de una constipación de tránsito lento o de tránsito normal y así optimizar el tratamiento en los pacientes. Contamos además con estudios radiológicos. En Bolivia se solicita mucho colon por enema, tenemos mucha incidencia de Chagas. Entonces, este estudio es de los primeros que se llegan a realizar. El tránsito colónico, sin embargo, es el que está más descrito en la literatura, que nos puede ayudar a determinar el tipo de constipación en base al lugar donde están retenidos los marcadores, ¿no? Si están más localizados en colon derecho, colon transverso, pues se habla de una constipación de tránsito lento. Cuando están localizados más que todo colon izquierdo, inclusive en recto, ya nos orienta más hacia una disinergia defecatoria. Pero es importante realizar primero una manometría anorrectal para descartar esta entidad. La defecografía no está disponible en muchos de nuestros medios, ya sea por fluoroscopía o por resonancia magnética, y tienen ambas sus complicaciones, ya que la defecografía por fluoroscopía requiere realizar el estudio de una forma fisiológica, sentado el paciente, entonces la técnica es un tanto compleja. Y por resonancia magnética, si bien nos permite evaluar rectoceles y demás, pues se hace en una posición poco fisiológica. Así que ambas tienen sus ventajas, pero también sus dificultades técnicas. La cápsula de motilidad inalámbrica es una tecnología que mide una serie de parámetros como pH, temperatura, presión a lo largo del tracto digestivo, pero al ser un estudio bastante costoso y
no estar ampliamente disponible en nuestros medios, pues no se lo utiliza de rutina. Esta última guía publicada por la Organización Mundial de Gastroenterología este año, en la que tenemos el gusto de contar con la participación de grandes amigos como el doctor Alejandro Piscoya y el doctor Jorge Espinosa, que también está participando de este gastropremio. eh, Me parece un enfoque bastante interesante porque de acuerdo al nivel de recursos que se cuente en países, independientemente de su casuística, nosotros podemos tener un abordaje diferente. Al tener menos recursos, obviamente, nosotros disponemos de menos métodos diagnósticos, inclusive terapéuticos, pero de todas maneras, al tener estas situaciones adaptadas, creo que son un gran pro para el tratamiento de estos pacientes. Como ven ustedes, en un primer nivel, nosotros vamos a tener que priorizar mucho el adaptar el estilo de vida del paciente, aumentar la ingesta de fibra, líquidos, mejorar calidad de sueño, empezar con suplementación, como habíamos mencionado, emplear leche de magnesia, lactulosa y laxantes estimulantes ya para un uso temporal, es decir, menos de 4 semanas. Cuando hablamos de un nivel 2, cuando hay recursos medianos, podemos emplear psicoterapia o a empezar a usar neuromodulación, ¿no? Hay algunos neuromoduladores que tienen como un efecto adverso, entre comillas, la diarrea. Y estos pacientes que tienen mucho bloating, mucho dolor, etcétera, sobre todo en síndrome de intestino irritable, pues pueden beneficiarse con estos medicamentos. En un nivel 3, cuando tenemos recursos abundantes, ya podemos emplear procinéticos, secretagogos, antagonistas opioides de acción periférica para estreñimiento por uso de opioides y psicoterapia además. Entonces, vamos a ver la evidencia de estos. La American College ha publicado el 2023 una serie de recomendaciones en cuanto a diferentes fármacos con niveles de evidencia para cada uno de estos. El polietilenglicol tiene un grado de evidencia y una fuerza de recomendación fuerte. Asimismo, el bisacodilo, el picosulfato, pero como laxantes de estimulantes de acción corta, ¿no? El linaclotide, plecanatide, que tienen una acción, una fuerza de recomendación fuerte, y la prucalopride como procinético, también una fuerza de recomendación fuerte. Nuestro enfoque terapéutico con polietilenglicol, en este estudio que es multicéntrico, que ha tomado en cuenta 304 pacientes, se ha visto que a los 6 meses de empleo de este fármaco ha habido una muy buena respuesta en cuanto a evacuaciones completas y espontáneas. Esto comparado con placebo. La prucaloprida, al ser un procinético agonista selectivo del 5-HT4, se puede emplear a dosis de 1 a 4 miligramos por día. Sin embargo, en este estudio que se ha llevado a cabo en 641 pacientes, se ha visto que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de 2 miligramos a 4 miligramos de prucalopride por día. Se han reportado efectos adversos como cefalea, dolor abdominal, náusea y diarrea, pero en pacientes mayores de 65 años es seguro en cuanto a complicaciones cardiológicas. Comparado con placebo en este estudio grande de casi 4.000 pacientes, se ha visto que mejora el número de evacuaciones espontáneas por semana con un análisis estadísticamente significativo. En cuanto al secretagogo linaclotide, que es un agonista de receptores guanilato ciclasa, se ha visto en este estudio, igual, en este ensayo clínico con 1.200 pacientes, que aumenta el número de evacuaciones completas, disminuye la consistencia de las heces, disminuye esa necesidad de pujo
y la distensión abdominal, ¿no? Entonces, como había mencionado, la linaclotida es un fármaco muy útil en casos de síndrome de intestino irritable en los que predomina el dolor. Esto por el efecto antinociceptivo que tiene. Contamos actualmente con la cápsula vibratoria, que es el Vibrant, que es una tecnología bastante interesante, ya que utiliza un método no farmacológico. Esto, la última publicación ha sido el 2023 por el grupo del doctor Rao. Eh, Se toma en cuenta 312 pacientes, se ha aleatorizado, algunos han recibido la cápsula con cápsula vibratoria y otros con placebo, ¿no? Al Al evaluar la evolución a lo largo de 6 a 8 semanas y ingerir una cápsula por día, ¿no? 5 días a la semana, se ha visto que ha aumentado el número de evacuaciones completas. Como pueden ver en el gráfico de la derecha versus placebo, realmente hay una diferencia estadísticamente significativa. Ahora hay que tomar en cuenta de que esta cápsula, al ser una tecnología nueva, no cubre los seguros allá en Estados Unidos y todavía eso es algo bastante costoso. Ahora, cuando hablamos de un trastorno defecatorio, también tenemos niveles de recursos y un manejo de acuerdo a ellos. En un primer nivel, nuevamente, medidas higiénico-dietéticas, medidas de comportamiento. Nosotros tenemos que procurar educar al paciente para que tenga un horario específico para evacuar. Esto es sumamente importante porque los pacientes generalmente son muy desordenados en este aspecto y el tratar de educarlos, emplear algunas medidas como el uso de un banquito que pueda usar el paciente, aumentar el nivel de las rodillas con respecto a la cadera, pues va a aumentar el ángulo eh, para que el paciente pueda evacuar de una forma más adecuada, ¿no? En un nivel 2, cuando tenemos mayor cantidad de recursos, la terapia del biofeedback es lo indicado, asociado o no a una terapia cognitivo-conductual. Y en un tercer nivel, cuando se tiene mayor cantidad de recursos, incluso se puede optar por una evaluación quirúrgica. Ojo, hay que tomar en cuenta que esta es la última opción de estos pacientes. Realizar una colectomía total, que es en realidad el tratamiento quirúrgico indicado en una constipación de tránsito lento, de sinergia defecatoria, combinada debe ser previo estudio de motilidad, manometría no rectal, tránsito colónico, etcétera, por la magnitud de la cirugía que se va a realizar. Ahora, el biofeedback es una técnica bastante útil en pacientes con discinergia defecatoria, puede mejorar síntomas hasta en un 70%. Hay factores que predicen una buena respuesta, como la presencia de heces duras, la necesidad de maniobras digitales para evacuar, el tiempo corto de uso de laxantes, una presión anal de reposo alta y un test de expulsión de balón negativo. Esta técnica eventualmente puede mejorar síntomas de constipación de tránsito lento, no si es que coexistiera esta. Ahora, los mensajes finales. La constipación crónica es un motivo frecuente de consulta. Se debe descartar causas secundarias para comenzar un abordaje terapéutico, esto en casos seleccionados. En caso de que nosotros a la anamnesis, examen físico, detectemos alguna alteración que realmente amerite hacer una batería de estudios. Podemos empezar con medidas higiénico-dietéticas, mayor ingesta de agua, frutas, las pasas y el kiwi y laxantes como el psyllium y la fibra en general, ¿no? Ante la falta de respuesta, podemos emplear métodos diagnósticos más específicos como una manometría anorrectal y un tránsito colónico. El polietilenglicol es el fármaco que está considerado como el primer escalón de tratamiento después de las medidas higiénico-dietéticas con mucha evidencia de su efectividad. Los fármacos más complejos como la prucaloprida, la linaclotide son de última generación. Pueden ser utilizados igual de forma segura a largo plazo y tienen buena respuesta en pacientes sin constipación de tránsito lento, síndrome de intestino irritable, variedad constipación. Pero el tratamiento debe adaptarse según el nivel de atención y la disponibilidad de recursos.
Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo una foto de mi ciudad, de La Paz, en Bolivia. Así que los esperamos. Buenos días. Agradezco la gentil invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, capítulo Manabí, y permitirme el día de hoy dirigirme a ustedes para presentarles un tópico muy relevante y a la vez que es de alguna manera un abordaje integral el que nosotros debemos de hacer, ya que el propio paciente tiene muchas dificultades para comentarnos este tipo de patologías que el día de hoy le vamos a presentar. La incontinencia fecal y la importancia en el diagnóstico. En este tópico, la agenda que vamos a definir es, pues, evidentemente, cuáles son los conceptos sobre incontinencia fecal, los tipos del mismo, cuáles son los métodos diagnósticos hasta ahora conocidos, para dar un abordaje muy sucinto al cual vamos a presentar sobre el tratamiento y finalmente darles un algoritmo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Evidentemente, dentro de las definiciones está, pues, es la pérdida involuntaria de las heces, sean líquidas o sólidas, a partir de los 4 años, ya que a partir de ello nosotros ya tenemos una continencia totalmente voluntaria y por lo tanto, a partir de esa edad ya se plantean los conocimientos y las definiciones a partir de Roma 4. Algo que nosotros también debemos de integrar es que la incontinencia anal también debería de incluir el escape de flatos, un escape de flatos no voluntario, y eso siempre se tiene que tener en cuenta. Evidentemente, la prevalencia aumenta con la edad y varía entre un 2% a 25%, dependiendo de cuál es la estrategia de abordaje, tanto que puede ser por encuestas, puede ser en una historia clínica voluntaria, etcétera. Entonces, dependiendo de ello, el paciente es mucho más franco para poderte explicar este tipo de patologías que va presentando. Y lo más importante, y eso es algo que nosotros como gastroenterólogos, endoscopistas debemos de tener en cuenta, es de que tiene un alto impacto en la calidad de vida del paciente, incluso llevando a episodios de depresión, de angustia, y por lo tanto también que tiene como impacto de que tiene unos costos elevados en el diagnóstico y finalmente en el tratamiento. Debemos de tener en cuenta que incluso en algunos casos muy puntuales y particulares se puede llegar hasta la cirugía. Dentro de los criterios de Roma 4, que ya a partir del próximo año ya van a ser nuevamente presentados nuevos criterios con el Roma 5, se define como el paso incontrolable y recurrente de la materia fecal en 4 años. Incontrolable, pero que también sea repetitivo y que debe de estar en los últimos 3 meses. Evidentemente, para definir como criterios de investigación, el inicio debe ser por lo menos dentro de los últimos 6 meses y que tenga como episodios entre 2 a 4 veces a la semana. Algo que debemos también de tener en cuenta en que este no es un diagnóstico funcional, no es un diagnóstico el cual está asociado al estrés, a la ansiedad, etcétera. Es un diagnóstico el cual incluye pluripatologías, incluyendo, pues, valga la redundancia, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, enfermedades también del aparato a nivel del tracto genitourinario y también situaciones en las cuales hay procesos de estreñimiento crónico que no los hemos tratado, no los ha expresado bien el paciente y ya se presentan con escapes por rebosamiento en el cual nosotros ya no sabemos qué están presentando el paciente. ¿Es incontinencia o es estreñimiento? Y eso el día de hoy lo vamos a conocer. Dentro de la epidemiología, evidentemente, si nosotros valoramos los diversos tipos de criterios ya en el tiempo, Roma 2, Roma 3, Roma 4, pues se plantea más o menos un estadio entre el 3 al 4%. Pero si es que uno hace una preguntas muy precisas sobre este escape voluntario, a veces puede llegar hasta casi el 20%. Es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. Y como se los había mencionado, evidentemente en el estadio de las enfermedades, ya cuando se integran otro tipo de enfermedades metabólicas, neurológicas, pues ya en el adulto mayor es mucho más frecuente este tipo de presentación. Y eso es lo que trató de ver este estudio en el cual se hizo una valoración de la prevalencia e incidencia tanto de la incontinencia fecal en personas que eran residentes de hogares, ¿no? De cuidado. Y lo que se vio es de que la incontinencia fecal aislada estaba solo en el 3% de ellos.
pero 3% de ellos es una cifra también importante. Pero algo que también llamaba la atención es que también podían presentar incontinencia fecal e incontinencia urinaria a la vez, es decir, casi el 50% de los casos, y una multiplicidad de ellos en el 42% de ellos. Entonces, nosotros tenemos que hacer consultas y las personas especialistas en suelo pélvico, en lo cual estamos también los neurogastroenterólogos, evidentemente debemos de tener esas estrategias de preguntas, no solo centralizarnos en lo que son el abordaje diagnóstico para preguntas dirigidas al tracto gastrointestinal, sino también en este caso en el tracto urinario. En esta última encuesta realizada a nivel mundial por la Fundación Roma, en el cual se integraron dos tipos de entrevistas, tanto entrevistas por internet como entrevistas directas, en las cuales se hacía una evaluación y preguntas a cada paciente. Evidentemente esto se dio en el contexto de la pandemia y por lo tanto se transformaron a preguntas a nivel del internet, más o menos entre un 40%, la gran mayoría de ellos eran este tipo de respuestas, y también estaban incluidos Latinoamérica, Colombia con la doctora Albizjani, también México, Brasil, Argentina, etcétera. Y lo que se vio era de que tanto en el caso de las preguntas que se hacían por vía internet, la prevalencia iba más o menos del 1.6%. Pero aquí lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando eran en pacientes mayores de 65 años, esta prevalencia aumentaba en más del 2.3%. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos las preguntas en directo, en vivo, esta prevalencia llegaba a nivel general en 0.4%, pero también se veía que había una mayor tendencia en los pacientes adultos mayores, en 1.2%. Con respecto a la fisiopatología, un nervio muy importante es el nervio pudendo, es decir, este que va tanto al nivel puborectal, que es el que nos permite la rectificación del recto y por lo tanto nosotros podemos tener una evacuación completa de una forma adecuada y también una relajación del esfínter anal externo. Entonces es ahí la fisiopatología en donde tanto nosotros podemos tener una evacuación completa de una forma adecuada y también una relajación del esfínter anal externo. Entonces es ahí la fisiopatología en donde, por ejemplo, si es que hay pacientes que tienen partos vaginales, a veces el daño del nervio pudendo es importante y por lo tanto este tipo de pacientes finalmente presentan incontinencia fecal. Y eso son la multiplicidad de músculos que están dentro de lo que es este estudio del piso pélvico, no solo el puborectal, sino que estos sumados a otros dos, llevan a la formación del elevador del ano y también su relación con otro tipo de músculos a nivel tanto genital como urinario. Dentro de la fisiopatología, evidentemente, una de las causas muy frecuentes es la obstétrica, ¿no? El daño obstétrico cuando se hace la episiotomía, pacientes que son que han tenido partos vaginales a repetición, que han tenido la esfinterotomía, fistulectomía, incluso pacientes que han sido sometidos a hemorroidectomías también. Entonces, esos tipos de pacientes también pueden presentar estos tipos de síntomas y nosotros debemos de ser muy acuiciosos para detectarlos adecuadamente en un tiempo temprano también para que el abordaje en el tratamiento sea en el corto tiempo y por lo tanto también la respuesta sea mayor. Evidentemente, si nosotros tenemos alteraciones a nivel del suelo pélvico, nosotros lo que vamos a presentar pues pueden ser desde prolapsos como incluso rectoceles, ¿no? Y esas evidencias nosotros lo vamos a observar a partir de estudios de imagen. También debemos de considerar que también hay patologías del sistema nervioso que conforme van pasando los años tenemos mayor experiencia con ellos, incluso la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, incluso los pacientes con accidentes cerebrovasculares van a tener este tipo de síntomas. También no debemos de dejar de lado que pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, pero particularmente la enfermedad de Crohn, son patologías que también van a involucrar un daño a nivel de los músculos del suelo pélvico y por lo tanto una presentación probable de incontinencia fecal. Y aquí lo que nosotros también debemos de tener en cuenta, hay pacientes que están en tratamientos por diversos tipos de patologías y que presentan situaciones de escapes, como es el paciente con constipación crónica, por ejemplo. El paciente con constipación crónica hay una acumulación de heces a nivel del recto
pero que después el paciente dice, yo soy estreñido, doctor, pero yo no entiendo por qué estoy manchando la ropa. Yo no entiendo por qué estoy teniendo estos episodios en el cual pierdo las heces y que tengo este tipo de episodios, los cuales impactan mucho la calidad de vida del paciente. Entonces nosotros tenemos que integrar, hacerle preguntas muy adecuadas, muy precisas para poder explicarle al paciente y nosotros para también entender su patología, porque evidentemente si está dentro de un contexto de constipación crónica que está teniendo rebosamientos y por lo tanto escapes y por lo tanto él viene por una supuesta incontinencia fecal, el paciente no va a entender por qué le estamos recomendando laxantes, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos de tener en cuenta. Hay tres tipos. El tipo pasivo, en el cual hay una descarga inconsciente e involuntaria del contenido fecal. Una urgencia es que esta descarga se da a pesar de que uno está con la etapa de retención, es decir, tal vez no estamos teniendo una continencia adecuada a nivel de los esfínteres y por lo tanto estamos teniendo esta pérdida. Y evidentemente esta situación de los escapes en los que son inconscientes, hay un manchado a nivel de la ropa interior que incluso puede llevar a los pacientes a tener infecciones urinarias a repetición y que estos se plantean después de la evacuación. Pacientes que te dicen, pero yo tenía una limpieza adecuada a nivel anal, doctor, yo no entiendo por qué siempre llego a casa y empiezo, veo episodios en los cuales mancho a veces la ropa interior. Entonces nosotros también debemos de consultar al respecto. Esta es una semiología de la incontinencia fecal que en algún tiempo lo presentó José María Remestroche, en el cual nosotros, ¿qué debemos de saber? ¿Cuál es la aparición de los síntomas? ¿En qué momento se dio los síntomas? ¿Tuvo la paciente un parto vaginal y en ese momento empezó? ¿Tuvo un paciente en el cual yo estoy en una etapa de estreñimiento prolongado y luego empecé a presentar esos episodios de escapes o de rebosamientos o no? Evidentemente nosotros tenemos que tener a la mano el score de Bristol, ya que este score nos va a permitir, cuando nosotros hagamos abordajes en el tratamiento, cómo hay una mejoría, en qué tipo de Bristol, en qué escala se encuentra y por lo tanto nosotros vamos a poder ver la progresión del paciente. La cantidad de la pérdida, evidentemente, es muy diferente un paciente que mancha la ropa interior a un paciente que sí tiene una pérdida ya de contenido abundante a nivel fecal. Algo importantísimo que es el tacto rectal. Nosotros tenemos que hacer un examen dígito rectal para nosotros valorar cómo está esta continencia de los esfínteres. Basta a veces con nosotros hacer este tipo de evaluación para nosotros encontrar si este paciente tiene o no una disinergia defecatoria o una incontinencia fecal. Evidentemente, ver enfermedades concomitantes, enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias intestinales para ver cuál es el tratamiento también que nosotros debemos de hacer. La frecuencia, ¿con qué frecuencia se ve esto? A veces el paciente también, pacientes muy asustadas vienen a nuestra consulta y ya tienen un solo episodio. Con un solo episodio nosotros no podemos decirlo, ¿no? No podemos de alguna manera definir, habrá sido algún efecto de algún fármaco que ha tomado o cosas así de ese tipo, entonces es muy difícil discriminar ello. Evidentemente, el grado del daño, mientras mayor cantidad de pérdida hay, evidentemente hay mayor daño, y eso también va relacionado con la expectativa que tiene el paciente con respecto a la alteración de la calidad de vida en el cual está teniendo con esta enfermedad. Una historia clínica adecuada, les estaba mencionando fármacos que está tomando, enfermedades que está tomando, cirugías previas que ha tenido, etcétera. Y evidentemente, como les había mencionado, si también está de la mano la incontinencia urinaria. Preguntar eso es clave para que el abordaje del tratamiento del suelo pélvico sea integral. ¿Cuál es el impacto económico? El impacto económico es muy grande porque va desde, como les mencionaba en este estudio económico, se vio de que iban desde cirugías, lo cual para esos años estaba en 25.000 euros una colostomía definitiva. Hay posibilidades de utilizar neuroestimulación, 17.000 euros, y tratamientos sintomáticos que incluso van pues desde terapias con loperamida, terapias con biofeedback, etcétera, pues también tienen un alto costo en algunos países. Y eso lleva pues acá ya un costo anual en los pacientes con incontinencia fecal de casi $5.000, ¿no? Y eso nosotros siempre debemos de tener en cuenta. El diagnóstico, pues una historia clínica adecuada, una exploración física también adecuada, incluyendo lo que nosotros hemos mencionado, el tacto rectal, y también dentro de lo que es la evaluación completa del suelo pélvico, ver primero
¿Qué exámenes vamos a dirigir? Para ver la estructura del piso pélvico, para ver el tránsito colónico per se, para ver la función motora a nivel tanto de la sensibilidad como también de los esfínteres y también la función neurosensorial. Y eso es lo que agrupamos aquí. Dentro de la estructura del piso pélvico, nosotros podemos ver, por ejemplo, para ver la estructura de los esfínteres, hacer una ecoendoscopía, una ecografía endoanal, en donde nosotros vamos a ver cómo están esos esfínteres y la circunferencia, si está completa, incompleta, y cómo está la estructura per se, incluso también valiéndonos de lo que puede ser la resonancia magnética, ¿no? La defecografía, la colonoscopía también son de ayuda, pero evidentemente estos dos resaltados en rojo son los más importantes dentro de esa evaluación de la estructura del piso. Una función motora, pues vamos a verlo a través de la manometría de alta resolución, la planimetría, evidentemente la manometría de alta resolución, en el cual nos basamos dentro de los criterios de Londres para ver trastornos y desórdenes anorrectales, es sumamente importante. Es accesible cada vez más ya en nuestros países y en nuestros centros de salud. El tránsito colónico, evidentemente lo que son el uso de los marcadores, que son los más importantes para definir cómo está teniendo este tránsito y esta salida de las heces hacia el exterior. Y finalmente también la función neurosensorial, que nosotros podemos basarnos en la electromiografía, el barostato, ¿no? Eh, definiciones a nivel de lo que es la transitibilidad del nervio pudendo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de ver, por ejemplo, cuando se hace una electromiografía, para ver si es que hay un daño a nivel del nervio y que puede causar una alteración, y cómo también nosotros podemos hacerlo usando el barostato, en el cual lo que se trata de colocar es aire, ¿no? Un balón en el cual vamos viendo cómo va la presión de acuerdo y la respuesta con el volumen que se va colocando y ver cómo va este daño que puede darse a nivel nervioso. Cuando nosotros tenemos una ecoendoscopía, acá nosotros podemos ver cómo está la estructura del esfínter alterado, está quebrado, está roto y por lo tanto evidentemente puede ser una causa de presentación de la incontinencia fecal. Así también la presencia de rectoceles, eso es importante para que nosotros lo podamos conocer y ver para darle un tratamiento mucho más preciso a estos pacientes, incluso a nivel quirúrgico. Con respecto a la clasificación de Londres, que fue publicada en el año 2020, lo que se trata de valorar es de que de alguna u otra forma nosotros siempre debemos de tener en cuenta una aproximación, así como son los criterios de Chicago para patologías esofágicas, también los criterios de Londres trató de ver eso, ¿no? Y ahí está también un representante latinoamericano, que es el doctor José María Remestroche, que ahora también él integra lo que va a ser las definiciones de patologías anorrectales en Roma 5 que se va a presentar el otro año. Entonces, ahí lo que nosotros tratamos de ver cuáles son estos trastornos mayores, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de tener un abordaje. Hipotonía anal con hipocontractilidad, hipotonía anal con contractilidad normal y tono anal con hipocontractilidad. Todos esos trastornos a nivel motor nos va a permitir estos estadios de cambios que pueden tener un impacto para la formación de la incontinencia fecal. Y nosotros también nos basamos en parámetros para ver la sensibilidad anorrectal. Cuando hacemos la manometría anorrectal, nosotros colocamos un balón y vamos colocando aire y nosotros vamos viendo la respuesta. Primero la sensación, luego la molestia y luego la urgencia per se para la emergencia, en el cual el paciente ya cuando está distendido el balón a un adecuado volumen, el paciente ya tiene una necesidad imperiosa de evacuar. Y entonces nosotros basados en estos criterios vamos a ir evaluando y valorando si es que hay algún tipo de alteración y cuál va a ser nuestro abordaje en el tratamiento. Con respecto a la manometría no rectal, nosotros debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, este es un caso mío en el cual vemos de que no hay continencia, ¿no? Apenas tiene un grado de presión a nivel del esfínter anal. Entonces nosotros sí debemos de tener en cuenta que en los episodios de reposo evidentemente hay un grado en el cual sí hay un ajuste y eso permite que si viene un estímulo pues se ajuste más y se cierre, pero en este caso puntual no lo tenemos. Con respecto a esto, nosotros tenemos que un trabajo que presentamos en el Congreso Mundial de Neurogastroenterología el año pasado en Tailandia. Y lo que nosotros tratábamos de ver era cuáles son estos desórdenes anorrectales característicamente con respecto a lo que es la constipación crónica. Pero ahí lo que nosotros observábamos y vemos es de que estos pacientes tienen hipocontractilidad. Es decir, hay pacientes en los cuales
nosotros vamos a tener que tienen una continencia normal, está bien el esfínter, pero no comprimen adecuadamente. Y eso también se vio con respecto a los desórdenes de la sensación, porque estos pacientes con constipación, pues necesitan una gran cantidad de acumulación de restos y que por lo tanto, ¿qué es lo que veían en estos casos, en estos 100 pacientes que habíamos visto? En el 3% de ellos presentaban rebosamiento. Y esos pacientes no venían por estreñimiento, venían a nuestra consulta por incontinencia fecal. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta este tipo de estudios para nosotros planificar cuál va a ser el tratamiento en específico a estos pacientes. Con respecto a la importancia del tacto rectal, evidentemente nosotros debemos de tener en cuenta que muchos de, por ejemplo, se hizo una evaluación con Satish Rao y la importancia de hacer o no un tacto rectal. ¿Y qué es lo que ellos veían? De que conforme nosotros a veces vamos avanzando en nuestra experiencia clínica, evidentemente dejamos de hacer el tacto rectal, siendo un avance importantísimo para poder hacer una aproximación correcta. Y por ejemplo, lo que se había visto es que el tacto rectal tiene una buena correlación incluso para ser casi similar a hacer una manometría no rectal, ¿no? Con un P significativo en el caso de detección de la hipotonía. Entonces, el mensaje evidentemente es para nuestros colegas es hacer aún el tacto rectal, que es muy importante. La severidad, ¿cómo se define? A partir de dos escalas. La escala más conocida es la de Wexner, en el cual trata de ver qué tipos son de las fugas que está presentando y como lo habíamos visto, incluso también la presencia de flatos o de gases. Y ahí vamos viendo el puntaje para definir si es que es leve, moderado, severo. Una pincelada muy rápida con respecto a lo que es el tratamiento. Es un gran reto porque son múltiples factores los involucrados y evidentemente es una causa quirúrgica, una cirugía previa, una situación de episiotomía también previa, pues evidentemente tenemos que tener un abordaje diferente, ¿no? Algo que también debemos de tener en cuenta es de que si vemos, estamos dentro de un contexto de enfermedad metabólica, enfermedad inflamatoria intestinal, un tumor, un cáncer, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es darle el tratamiento de ese objetivo primario y luego ir al tratamiento per se de la incontinencia fecal. La terapia conservadora es la más importante, es de alguna manera lo que permite el primer abordaje del paciente. Y ahí, por ejemplo, lo que nosotros debemos de tener este, es el consumo de psyllium, que ustedes en las charlas que vamos a tener durante el día, pues vamos a ver de que también es un tratamiento para para la constipación. Pero ¿cómo se tiene que consumir el psyllium? El psyllium tiene que consumirse bien espeso, sin mucha agua, para que cuando llegue al intestino, esta fibra pueda permitir de que la deposición o la materia fecal sea mucho más sólida y por lo tanto tenga menor posibilidades de escapes. Así también nosotros tenemos que debe de bajar de peso, disminuir el consumo de cafeína, ya que como nosotros sabemos, incluso estos pacientes con estreñimiento usan cafeína. Dentro del tratamiento farmacológico podemos utilizar la loperamida. Evidentemente, dentro de contextos en los cuales yo ya he estudiado al paciente, le he hecho colonoscopía, no tiene ningún trastorno infeccioso, etcétera, podemos utilizar con mucha libertad la loperamida. Y también la colesteramida, sin embargo, la linaclotide tiene poca evidencia para lo que va a ser la incontinencia fecal. Con respecto al biofeedback, es una de las terapias más importantes en el cual hay una etapa de reeducación visual para ver la continencia y cómo nosotros debemos de realizar adecuadamente la defecación. El objetivo puntual es mejorar la fuerza de cierre a nivel de los esfínteres, particularmente del esfínter anal externo, mejorar la duración también del cierre, que el tono pues no sea corto, sino que sea más constante, más potente y por lo tanto permita de alguna manera tener una mejor continencia. Mejorar la percepción, es rectal, lo que les mencionaba, la sensibilidad, ¿no? Es decir, que cuando yo ya tenga un estímulo, pues inmediatamente el cerebro mande la orden y por lo tanto yo tenga la posibilidad de evacuar correctamente en el tiempo correcto. Se debe de realizar entre 4 a 6 sesiones, más o menos separadas entre 2 a 3 días, idealmente incluso hasta llegar hasta las 10 sesiones, ¿no? Y se ha visto de que hay una mejoría en un 80% en un seguimiento que se da hasta los 5 años. Entonces, es importante que dentro de nuestra primera etapa, el biofeedback, la biorretroalimentación, es muy importante, así como también lo es en las disinergias defecatorias en lo que respecta al término de constipación crónica.
También se ha visto de que hay dispositivos, evidentemente, tanto anal como rectal, que permiten pues el cierre ya a nivel físico, mecánico, y que por lo tanto uno no tenga episodios de incontinencia, ¿no? También estos dispositivos a nivel de inserción, en el cual nosotros vamos a ir con la digitopresión, pues evidentemente teniendo que la continencia cuando uno se retira, pues ya puede evacuar correctamente y no tener pérdidas ni evacuaciones. A nivel de la estimulación neuromuscular, yo creo que hay varios avances con respecto a este tipo de terapia y lo que se tiene que hacer pues es integrar de alguna u otra forma, pero todavía muchos de ellos son están en escalas de investigación y en algunos casos, sobre todo lo que es la estimulación eléctrica a nivel del sacro, se dan en muy pocos países, particularmente Brasil, Argentina, ya tienen una experiencia bastante amplia con lo que va a ser este tipo de estimulación, sobre todo en pacientes con patologías neurorectales. Y la tasa de éxito es del 50% entre los 5 a 10 años. La cirugía, una de ellas, la esfinteroplastia, si es que nosotros tenemos una alteración por un daño a nivel del esfínter anal externo, evidentemente puede tener una recuperación a veces bastante buena de la anatomía previa, ¿no? Y evidentemente esto también se da como una especie de campo, si es que podemos considerar el biofeedback para evitar la cirugía, evidentemente sí, porque ¿qué es lo que nosotros tratamos de evitar? Pues es una colostomía. Una cirugía de este tipo, pues es más angustiosa, el paciente ya viene de por sí con situaciones muy presentes a nivel de su mente, en el cual ya tiene un alto impacto en la calidad de vida. Imagínense ustedes que pueda tener una bolsa de colostomía por toda su vida. Entonces eso también debemos de tener en cuenta para que sea un abordaje. Así como la constipación, en la incontinencia fecal, en la colostomía o la cirugía debe de ser el último de los peldaños para darle un tratamiento a estos pacientes. Entonces les presento este algoritmo. Si nosotros tenemos la incontinencia fecal, evidentemente lo importante es la anamnesis, el tacto rectal y signos de alarma. Si es que hay alguno de ellos, pues evidentemente hacer una colonoscopía para excluir malignidad, si es que hay algún signo de alarma per se. Si no, modificaciones dietéticas y estilos de vida. Si los síntomas persisten, evidentemente nosotros ya debemos de ir por otro parámetro. Si es que no, estamos sumamente tranquilos. Y ahí debemos de ver cuáles son esos síntomas. Si es que hay trastornos intestinales, pues evidentemente valorar un estudio endoscópico, ver si es que hay alguna alteración a nivel de la absorción de las grasas, etcétera, para hacer un manejo de la diarrea y el estreñimiento. Si por el otro lado hay una alteración anatómica, hay un prolapso, fístulas, etcétera, pues referir a la cirugía para un tratamiento mucho más oportuno. Sin embargo, si estamos dentro de un contexto de una sospecha de la disfunción anorrectal, debemos de verificar si es que tenemos que hacer para ver cómo está la estructura motora, vamos a solicitar una manometría de alta resolución. Y dependiendo de ello, si vemos alguna situación como una alteración a nivel de los esfínteres, por ejemplo, valorar una ecoendoscopía o una resonancia también magnética que nos va a permitir ayudarnos en ese caso. Si de alguna manera ya nosotros no tenemos una respuesta, pues y encontramos un diagnóstico, pues nos quedamos ahí. Sin embargo, si es que nosotros todavía persistimos y no encontramos una definición del caso, pues el biofeedback es una un buen tratamiento para poder darle una aproximación a este tipo de enfermedades. Si los síntomas persisten, ya tenemos que ir a otro tipo de terapias. ¿Cuáles son? Pues la estimulación neuromuscular, la esfinteroplastia o también considerar la colostomía. En conclusión, la incontinencia fecal es una enfermedad prevalente que afecta la calidad de vida del paciente y que nosotros debemos de preguntarla sin temor a que nosotros, estos pacientes a veces no son muy acuiciosos para responderte. Entonces, debemos de darle la confianza necesaria al paciente para que en tener una buena y adecuada historia clínica. Incluir también el tacto rectal, evidentemente, sin ningún temor, y eso enseñarlo a nuestros residentes dentro de nuestros hospitales, porque eso lo tenemos que hacer siempre. La manometría de alta resolución es una evaluación diagnóstica muy importante para definir cómo está la función motora dentro del canal anal. Y la integridad de los esfínteres lo podemos evaluar tanto a nivel de la ecoendoscopía como de la resonancia magnética. Y evidentemente nuestro tratamiento tiene que ser multidisciplinario y por lo tanto nosotros debemos de buscar esa posibilidad y esa alternativa para hacer un trabajo integrador. Quiero agradecer profundamente la cordial invitación y el compartir el día de hoy
con mis amigos neurogastroenterólogos en este segmento. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Voy a empezar mi presentación. Ok, buenas. Mi nombre es Carla Guerrero Villavicencio, soy gastroenteróloga de Perú y el día de hoy voy a hablar de SIBO en el 2025, actualización tanto crítica como práctica. Quito el índice de lo que vamos a conversar y empezamos con el síndrome de intestino irritable de precrecimiento bacteriano del intestino delgado. Ha evolucionado desde una condición rara hasta un diagnóstico común. En los últimos años, nuevas publicaciones como de Killing en el 2023 y CASEAP en el 2024 han replanteado su definición, tanto la relevancia clínica como terapéutica. Una breve historia del concepto. Hablamos que el SIBO fue descrito originalmente en pacientes que hayan tenido una cirugía intestinal o una dismotilidad severa, ¿no? Pero con el tiempo esto se ha ido asociando a pacientes de forma errónea con síntomas funcionales, ¿no? Por ejemplo, se asocia mucho a los temas de extensión abdominal, pero veremos más adelante que está mucho más asociado a temas de estreñimiento y diarrea, ¿no? Y sin una evidencia microbiológica sólida y, como mencioné también, hasta un sobrediagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, ¿cómo lo definimos de forma clásica? Con la presencia de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en aspiroide y unal, un aumento temprano del hidrógeno y metano en test de aliento con glucosa o lactulosa. Este criterio sigue siendo una referencia, pero no va a reflejar la complejidad actual del fenómeno, ¿no? En la última guía americana ya bajan el umbral a 10.3 unidades formadoras de colonia. Y bueno, algunos estudios también mencionan que más que una enfermedad como tal, el SIBO es un mecanismo fisiopatológico de una enfermedad más compleja como el síndrome de intestino irritable, pero aún está un poco en controversia. El enfoque moderno habla que el SIBO representa tanto un espectro de disbiosis en el intestino delgado y debe entenderse dentro de este marco general, ¿no? Alteración microbiana intestinal y no como una entidad aislada, ¿no? Como mencionan, como un mecanismo fisiopatológico. Y tampoco considerarlo como una migración colónica, ¿no? Muchas veces cuando se explica a los pacientes qué es el SIBO, se les dice, ok, hay bacterias que viven en el colon y ahora van a vivir en el intestino delgado, ¿no? Más que una migración, es un sobrecrecimiento específico de algunas cepas. Y un enfoque crítico de CASIAP del 2024 habla de que cuestiona esa validez del SIBO y su utilidad actualmente, ¿no? Propone reemplazar este modelo binario de hay o no hay SIBO con un enfoque más fisiopatológico integrado tanto en motilidad y microbiota. La fisiopatología habla un poquito de los factores predisponentes, ¿no? Hay muchos factores, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero podemos mencionar la hipocloridria, la dismotilidad, la resección intestinal, el uso de IBPs, alteraciones inmunológicas, y esto de sobrecrecimiento lo que va a producir son fermentaciones, gases y procesos de mala absorción, ¿no? Dentro de estos factores podemos hablar, por ejemplo, de alteraciones de motilidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, Parkinson, diabetes, hipotiroidismo, neuropatías, amiloidosis, gastroparesias, enteritis, ¿no? Y cambios estructurales como enfermedades inflamatorias intestinales que producen estenosis, fístulas enterocólicas, resecciones gastrointestinales grandes como Iberrux, gastrostomía, bypass, síndrome de intestino corto, válvula ileocecal incompetente y asaciaga, ¿no? Y otros fármacos, por ejemplo, como los opiáceos, los anticolinérgicos. Algunas inmunodeficiencias como insuficiencia común variable, déficit de inmunoglobulina A, y adquiridas como por ejemplo el SIDA y la malnutrición, ¿no? De forma miscelánea hablamos de edad avanzada, hepatopatía crónica, nefropatía crónica, pancreatitis crónica y algunas con asociaciones controvertidas, el síndrome de intestino irritable, dispepsia, síndrome de piernas inquietas, rosácea, obesidad, ¿no? Ahora, la disbiosis y la motilidad, la motilidad intestinal es considerada el principal regulador del contenido microbiano, ¿no? Cuando esta se va a alterar,
se va a romper ese equilibrio y va a aparecer la disbiosis, ¿no? Y acá recordamos un concepto de fisiología que nos habla del complejo migratorio motor migratorio, que es como aquel que barre los restos entre comida y comida que se encuentran en el intestino delgado, células, restos de alimentos, ¿no? Y que, bueno, al no funcionar de forma correcta, pues va a romper ese equilibrio y va a aparecer la disbiosis, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si bien el gol estándar es el aspiroyunal, pero lamentablemente es como es invasivo y es poco disponible, no sé si en sus países lo tengan, por ejemplo en Perú no tenemos, lo que utilizamos actualmente es el test de aliento, ¿no? Tanto el de hidrógeno y metano, que es una herramienta mucho más accesible, aunque de baja especificidad, ¿no? Entonces podemos tener con dos sustancias, como por ejemplo la glucosa, que si bien es mucho más específico, su sensibilidad va a bajar, y en cambio, en el caso de la lactulosa va a ser menos específico, pero va a tener mucha más sensibilidad, ¿no? Y esto va a depender de múltiples factores, como por ejemplo el tránsito intestinal, ¿no? La fermentación colónica y la preparación, pues va a producir falsos positivos, y esto van a ser las limitaciones del test, ¿no? Ahora, lo cual vamos a ir repitiendo durante la charla, es que es importante analizar el resultado del test con tu contexto clínico, por lo cual es importante saber a qué paciente solicitarle el estudio. No se puede solicitar solo a un paciente que esté con distensión, sino un paciente que tenga alguno de los factores predisponentes o que tenga clínica de estreñimiento, de diarreas, ¿no? De malabsorciones o déficit de vitaminas. Ahora, por ejemplo, un test bien estandarizado, el test de aliento puede ser útil en pacientes seleccionados, como mencionó, con una sospecha fisiológica fundamentada. Ahora, dentro del espectro del SIBO podemos mencionar como que el principal, que es el sobrecrecimiento bacteriano por exceso de hidrógeno, ¿no? El SIBO tal cual. Las bacterias involucradas tenemos la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Las proteobacterias, mientras que los síntomas van a ser la diarrea y el hinchazón, ¿no? Ahora, en este caso, la cantidad de hidrógeno no siempre va a tener relación directa con los síntomas, debido a que algunos microorganismos pueden consumir este hidrógeno. Entonces, lo que vamos a ver en el test de aliento no necesariamente es todo lo que se está produciendo. Ahora, otra variante que también se está estudiando es el IMO, que es el sobrecrecimiento por exceso de metano, ¿no? En este caso, los microorganismos son las arqueas, las Methanobrevibacter smithii. Y aquí, a diferencia del SIBO que encontramos en diarrea, vamos a encontrar a predominio de estreñimiento, ¿no? Y aquí sí va a haber una correlación más directa con el GRAS producido y los síntomas del paciente. Ahora, también se menciona otro espectro que es el ISO, ¿no? Que por ejemplo en Perú no hay cómo dosarlo, ¿no? Y este nos habla de un exceso de sulfuro de hidrógeno, este característico olor a huevo podrido. Y las bacterias, los microorganismos involucrados van a ser las bacterias, los proteos mirabilis, que se encuentran más en intestino delgado, y de sulfovibrio y fusobacterium en el colon, ¿no? Y en este caso, la clínica se va a presentar como una diarrea mucho más severa que la que se presenta en el SIBO. Ahora, dentro del tratamiento actual, lo más importante o lo principal que debemos hacer es evaluar la causa subyacente, es decir, ver dentro de esta lista de factores predisponentes si alguno de esos está relacionado con nuestro paciente y tratar de darle tratamiento a esta causa, ¿no? Ahora, el tratamiento de los antibióticos, la rifaximina, sigue siendo el antibiótico más utilizado. Recordemos que es un antibiótico que tiene una absorción este, con una absorción sistémica menos del 4%, alcanzando altas concentraciones en la luz intestinal, es el que tiene mucha mayor cantidad de evidencia científica. Por ejemplo, un tratamiento satisfactorio hasta un 70% de los pacientes, aunque puede tener recaídas en un 46% de los pacientes en un lapso de 9 meses, ¿no? Las dosis, puede, dependiendo de la revisión que veamos, podemos ver dosis de 600, 800, hasta 1600, ¿no? En promedio son de 800 a 1200 en dosis divididas en el día. En Perú tenemos las presentaciones de 200 y de 550, entonces podemos utilizar dos tabletas de 550 o una tableta en la mañana y en la noche, u dos tabletas de 200 cada 8 horas, ¿no? Para llegar a una dosis promedio de 1200 al día. El tiempo también es muy variado, algunas revisiones hablan de 7 días, 10 días, 14 días, que creo que es
la dosis más comúnmente usada, ¿no? Ahora, en el caso del limo, tenemos el uso de rifaximina más neomicina, que se ha visto mayor eficacia comparado con el uso de neomicina sola. Y en el ISO, algunas revisiones hablan de rifaximina más subsaxilato de bismuto. Ahora, dentro del tratamiento en cuanto a dietas, también hay varias opciones, ¿no? Una de ellas, la que tiene un poco más evidencia, aunque también es un poco controversial, es la FODMAS, ¿no? Que estas dietas que son fermentables, de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Esta dieta consiste básicamente en tres fases, ¿no? La primera fase es la fase restrictiva, en donde se quitan todos estos alimentos que podemos ver aquí en la gráfica. La segunda fase es la fase de reintroducción, en donde tratamos de reintroducir alimento por alimento o grupo alimentario en pequeñas dosis y vamos viendo tolerancia con el paciente. Y la última fase es la fase de personalización de la dieta, ¿no? Esta dieta idealmente tiene que ser llevada por un personal especialista, una nutricionista que esté formada en FODMAS. Lamentablemente esto no es eh, accesible para todos los pacientes. Las otras alternativas que se tiene quizás es llevar con el paciente, el médico, un diario de alimentación en donde podamos identificar cuáles son los alimentos que desatan más síntomas en los pacientes, ¿no? Eso también podría ser una opción. Personalmente, sí tengo trabajo o pacientes tratados con FODMAS casi 4 o 5 años con nutricionista y la experiencia que tenemos es muy buena, pero la evidencia científica aún todavía genera controversias, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta en que esta restricción, las primeras fases no debe durar más de 6 meses, porque sí puede ser contraproducente para el paciente, ¿no? Ahora, la evidencia terapéutica reciente, por ejemplo, el uso de probióticos, no hay suficiente evidencia, no es clara todavía, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo un metaanálisis en donde solo se pudo utilizar 3 de los 18 estudios que se encontraron, ¿no? Y aquí se encontró una tendencia a favor del empleo de probióticos en SIBO, siendo la certeza de la evidencia baja por la metodología Gray. Y los probióticos pueden ser una alternativa válida para su empleo en SIBO, pero no hay una evidencia disponible que presente una elevada variabilidad y riesgo de sesgos, ¿no? Dentro de la cepa que tenemos, podemos mencionar al Saccharomyces boulardii, al Bifidobacterias lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterius infanti, Bifidobacterias bifidum, etcétera. Ahora, en las perspectivas futuras, se prevé una transición hacia el concepto de small intestinal dysbiosis, o sea, una disbiosis del intestino delgado, que esto porque como mencioné al inicio, esto es más complejo que decir si hay o no hay SIBO, sino hay un espectro, hay una disbiosis, hay más cosas, ¿no? Y las herramientas moleculares como la metagenómica, metabolómica, van a transformar el diagnóstico y la investigación más adelante. El diagnóstico SIBO debe basarse en razonamiento clínico y no en test aislados. Es decir, nosotros tenemos que escoger bien al paciente, saber bien la historia clínica del paciente, saber los antecedentes, ¿no? De cómo ha sido, pues, parto, cómo va su microbiota del parto a la leche, el uso de antibióticos durante la vida, etcétera. Varios factores más, ¿no? También evitar antibiótico-terapia empírica sin una causa fisiopatológica clara, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rifaximina, también se menciona algunas revisiones de tratamientos cíclicos con otros antibióticos. Lo que recomiendan es que esto sea en pacientes muy escogidos para evitar la resistencia antibiótica, ¿no? Y el médico debe integrar tanto síntomas, antecedentes como pruebas en un contexto fisiológico antes de indicar tratamiento. Hay que escoger bien a los pacientes antes de tanto solicitarles las pruebas y darles el tratamiento. Las conclusiones o las ideas para llevar a casa, puedo mencionar que sigue siendo clínicamente relevante, pero requiere de un diagnóstico cuidadoso y no de un diagnóstico binario de hay o no hay, ¿no? Frente a una prueba, sino escoger bien al paciente y saber en quiénes se los vamos a pedir. Y el test de aliento debe interpretarse de forma crítica, o sea, ver cuándo se hizo, qué clínica tiene el paciente, ¿no? Y la rifaximina va a ser útil, sí, pero no es definitiva, ¿no? En algunos pacientes va a requerir utilizar quizá un ciclo nuevo de rifaximina o ayudarnos con otros antibióticos, ¿no? Y también trabajar el contexto del paciente, la dieta, el tema emocional, la actividad física, el descanso. Y el futuro va a estar en redefinir el concepto de disbiosis intestinal
Y lamentablemente no hay evidencia fuerte aún para el uso de probióticos. Podemos probar algunas de las cepas que mencioné y lo que se recomendaba era ir probando cepas 2 semanas y ver si nos funcionaba y quizá cambiar a otra cepa que se adapte mucho mejor a nuestro paciente, ¿no? Y bueno, y que se hagan más estudios luego. Aquí un poquito de la bibliografía utilizada. Espero que esto haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Es un gusto para mí estar nuevamente en esta serie de Gastro Premium 2025. Agradezco la invitación a la doctora Largacha. Vamos a hablar de síndrome de intestino irritable y su actualización. Esta es mi agenda. Vamos a hablar de definiciones y criterios de Roma 4, algoritmo y abordaje diagnóstico, tratamiento farmacológico y la actualización sobre síndrome de intestino irritable. Sabemos que el síndrome de intestino irritable es un desorden intestinal que antes se consideraba funcional. Actualmente se considera un trastorno del eje cerebro-intestino y que es un dolor abdominal recurrente que está asociado con la defecación o al cambio al hábito intestinal. Para esto existen los criterios de Roma 4, donde nos indica que el dolor abdominal es recurrente al menos un día por semana en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios relacionados con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces o apariencia de las heces, y que esto debe de haber iniciado 6 meses previo al diagnóstico, siempre y cuando descartemos causas orgánicas, metabólicas o infecciosas. Esto puede llegar a tener una sensibilidad del 96% y una especificidad del 85%, siendo un diagnóstico clínico. También es importante saber síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que esto lo define desde el 2019 como aquellos pacientes que han sufrido una gastroenteritis infecciosa con un cultivo positivo en las heces o que presente alguno de los 2 o más siguientes síntomas agudos: vómitos, fiebre o diarrea. Si esto se cumple más los criterios de Roma 4, el paciente puede tener síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Incluso puede ser inmediatamente después de haber resuelto un cuadro gastroenteritis infecciosa. Y hasta un 10% de los pacientes que presentan infección por Salmonella, Shigella o Campylobacter jejuni pueden tener esta condición. La fisiopatología, sabemos que después de haber un cuadro infeccioso agudo, va a haber alteración en la permeabilidad intestinal, va a haber alteración en la disbiosis y malabsorción de sales biliares. Esto va a llevar a una inflamación crónica inmunitaria que va a activar las células de linfocitos T, mastocitos eosinófilos y provocar una inflamación de bajo grado. La escala de Bristol es importante utilizarlas en este tipo de pacientes porque nos va a ayudar a definir qué tipo de patrón se puede presentar, ya sea estreñimiento, mixto o en forma de diarrea. Sabemos que Bristol 1 y 2 son heces duras que dificultan al paciente evacuar, 6 y 7 que es prácticamente casi blandas o líquidas, y lo normal es Bristol 3, 4 y 5. Los diferentes subtipos, entonces, patrón estreñimiento, son aquellos pacientes que tienen más de la cuarta parte de sus evacuaciones en forma de Bristol 1 y 2. Y patrón diarrea, que es lo contrario, más de la cuarta parte de sus evacuaciones van a tener la forma de Bristol 6 y 7. Siendo el patrón mixto que comparten ambas, un 25% de las evacuaciones van a ser Bristol 1 y 2 y también un 25% pueden tener en Bristol 6 y 7. La forma inclasificable o indeterminada, casi siempre estos pacientes pues son aquellos que no cumplen ninguno de los criterios para cualquiera de los patrones y son muy raros los casos. Durante un año un paciente puede presentar patrón de estreñimiento y luego a los 3, 6 meses presentar patrón diarrea o incluso mixto. No va a haber un paciente que se comporte como un solo patrón a lo largo de su vida. Para mayo del 2026 van a ser lanzados los criterios de Roma 5, donde ya vamos a hablar de una forma de algoritmos diagnósticos. Existe sobreposición con dispepsia funcional, con enfermedad de reflujo gastroesofágico hasta un 6.8%. Y aquí es donde en esta tabla, en esta imagen se muestra
de que ya no es un trastorno funcional, sino que hay una causa fisiopatológica y sobre todo participan las diferentes células como mastocitos, eosinófilos y linfocitos T, que activan las diferentes citoquinas. Existe una multicausalidad del síndrome de intestino irritable. No se habla solo de alteración en la permeabilidad intestinal, sino también polimorfismos genéticos, malabsorción de sales biliares y alteración en la flora intestinal. Asimismo, alteración en el metabolismo de la serotonina. Es importante descartar en estos pacientes signos y síntomas de alarma, antecedentes familiares o personales de cáncer colorectal, pólipos intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, que inicien a partir de los 45 años de edad los síntomas, que hay un cambio reciente en el hábito evacuatorio y que presente los siguientes signos y síntomas de alarma: fiebre, anemia, que los síntomas predominen de noche, por ejemplo, diarrea nocturna. Eso es un signo de alarma. Heces con sangre, organomegalia, pérdida no intencionada de peso, o que al examen físico hay una masa palpable o esté alterado el tacto rectal. Es importante estos pacientes hacer un buen tacto rectal, sobre todo en el patrón estreñimiento, para descartar fístulas, hemorroides, fisuras o alguna alteración de disinergia defecatoria. Es importante causas secundarias de estreñimiento que hay que descartar, desde metabólico, infeccioso, neurológico y los diferentes medicamentos que nos pueden dar estreñimiento. Esta es una forma de hacer un diagnóstico en aquellos pacientes que tenemos síndrome de intestino irritable, patrón diarrea. Todo paciente con patrón diarrea deberíamos de hacer una hematología con BS, con velocidad de eritrosedimentación, una calprotectina fecal, una proteína C reactiva y serología para enfermedad celíaca. Si esto es anormal, pues ya hacemos un abordaje integral del diagnóstico. Si esto es normal, pero hay signos de alarma, deberíamos de hacer una colonoscopía. Si no hay signos de alarma y el paciente persiste con diarrea y la calprotectina está normal, pues podemos ya abordar que el paciente puede tener síndrome de intestino irritable siempre y cuando cumpla los criterios de cronicidad más de 3 meses. Y es importante en la epidemiología que ocurre el síndrome de intestino irritable más frecuente en mujeres y en individuos menores de 45 años. Es importante cuando estamos evaluando a un paciente con síndrome de intestino irritable, patrón diarrea, hasta un 5% puede tener enfermedad celíaca, y es importante que cuando se haga la gastroscopía, evaluar el duodeno, ver las vellosidades y tomar biopsias. Existen diferentes marcadores para hacer diagnóstico en síndrome de intestino irritable. Sin embargo, estos marcadores como activación de las células de mastocitos, disrupción de la barrera, canales iónicos, ácidos grasos de cadena corta, todo esto se utiliza nada más en estudios de investigación. Colonoscopía en pacientes de síndrome de intestino irritable. En este estudio se vio que la mayor frecuencia, el por qué se hacía colonoscopía a estos pacientes, era el dolor abdominal o alguna rectorragia. Sin embargo, está indicado hacer colonoscopía cuando ya el paciente tiene signos de alarma y sobre todo por tamizaje de grupo etario arriba de 45 años no se ha hecho su colonoscopía de tamizaje, debería de hacérsela. O aquellos pacientes que tenemos con síndrome de intestino irritable refractarios que llevan más de 6 meses con tratamiento y no mejoran, deberíamos de evaluar otras causas y dentro de esto pues valorar la colonoscopía. Y los hallazgos más frecuentes son hemorroides, pólipos, fisuras, úlceras solitarias y a veces también cáncer colorectal. Hablando ya del tratamiento en sí, para hablar de tratamiento hay que recordar la fisiopatología, la alteración de la barrera del eje cerebro-intestino, la malabsorción de sales biliares, la disbiosis, la alteración de la permeabilidad intestinal, y todo esto pues nos va a ayudar para saber y dirigir la terapia. Esta es una tabla que se resume las diferentes terapias que se pueden dar. Desde la intolerancia o deficiencia dietética, podemos dar una dieta baja en FODMAPs, dieta sin gluten, una mutación en el 5SN5A, bloqueadores de los canales de sodio pendientes de voltaje, por ejemplo, la mexiletina,
para la disbiosis probióticos y sobre todo antibióticos no absorbibles como la rifaximina, sobre todo en patrón diarrea. Sabemos que la dosis es de 550 miligramos 3 veces al día por 14 días y se puede repetir este ciclo hasta 2 veces más. La inflamación de la mucosa de bajo grado, para eso está la Evastina, un antihistamínico. El aumento de la permeabilidad intestinal, existen medicamentos que ayudan a esas uniones estrechas, por ejemplo, la ligoprostona, para aumentar los ácidos biliares fecales. Para esto está el colestipol o la colestiramina, que son secuestradores de sales biliares. Para reducir los ácidos biliares fecales, sobre todo los que actúan inhibiendo el transportador de sales biliares, está el obixibat. Para el metabolismo, la 5-HT o la 5-hidroxitriptamina, existen varios. Dentro de esto, la procaloprida, que lo usamos mucho en el patrón de estreñimiento, y el ondansetron, que es lo que tenemos en Latinoamérica. Nuevamente recordando la fisiopato. Para empezar entonces a estos pacientes en la dieta FODMAPs, es importante dar una dieta de 3 pasos. Una dieta de eliminación de 4 a 6 semanas, una dieta de reintroducción y una dieta personalizada para que no prolonguemos esta dieta FODMAP hasta más de 8 semanas y el paciente siga con esa dieta de eliminación, evitando todos los FODMAPs. ¿Por qué? Porque si esto se prolonga puede alterar la flora intestinal y reducir las bifidobacterias. Existen diferentes metaanálisis y estudios de revisión donde comparan la dieta FODMAP con la dieta NICE y se ha visto pues que ambas dietas, si se saben usar adecuadamente, van a ayudar a reducir los síntomas globales del paciente, la hinchazón, la distensión e incluso los gases. En cuanto a los probióticos, las diferentes guías desde el 2019 y la última publicada en la Organización de Gastroenterología Mundial, nos habla que estos nos pueden ayudar a la distensión, a la flatulencia, pero solo algunas cepas específicas. Entonces, para esto les traje esta revisión y metaanálisis, las de diferentes cepas. Por cuestión de tiempo no nos vamos a detener, pero vean que hablan sobre todo Lactobacillus plantarum, bifidobacterias infantis, el longo, y la combinación de probióticos es lo más importante en síndrome de intestino irritable, sobre todo darlo después de los ciclos de rifaximina. Nunca den un probiótico en conjunto con un antibiótico no absorbible. ¿Y qué hay de actualización? Bueno, esta es una tabla que ejemplifica cómo tratar a los que tienen patrón de estreñimiento y diarrea. Sabemos que dentro de esto pues está cambiar también el estilo de vida, que es algo muy importante. Y lo nuevo que se está investigando, por ejemplo, para el patrón estreñimiento, el inhibidor del copotransportador de sodio glucosa 1, que son los LGTB1, la misaglafloxina, esta nos puede ayudar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen diabetes y daño renal. Sin embargo, aún no está aprobado por la FDA, el eloxivildad, que ayuda a inhibir el transportador de sales biliares. Para el patrón diarrea, que está la rifaximina, la eluxodolina, que inhibe los eh, receptores opioides mu y kappa, y están también para manejar el dolor la olicedrina, que son narcóticos opioides. Todo esto aún está en estudios de investigación, sin embargo, pues es importante saber que pueden ayudar. Algo que me voy a detener un poco es los pacientes de síndrome de intestino irritable refractario. En el consenso de Seúl 2025, claramente indican que son aquellos pacientes que ya llevan de 6 a 12 meses que no mejoran con el tratamiento convencional y persisten con síntomas. Sin embargo, estos pacientes debemos de manejarlos de un enfoque multidisciplinario. Y para esto hay un campo nuevo que ya se habla en Fundación Roma, que es la medicina alternativa. De este lado ven a William Shea, que habla ya de la menta piperita, lo catalogan como un antagonista
de los canales de calcio que puede ayudar a la sensibilidad y al dolor en estos pacientes y la distensión. Este fue presentado en la Federación de Neurogastroenterología en Tailandia el año pasado y casi todos los estudios que presentaron de investigación iban relacionados a medicina alternativa. Y dentro de estos, pues están los productos naturales, sabemos la fibra, los probióticos, el aloe vera, el aceite de piperita, el iberogás y la medicina de mente y cuerpo. Está la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis, la acupuntura, tai chi y yoga. Entonces es importante estos pacientes que no han mejorado con tratamiento convencional, que ya los catalogamos como síndrome intestino irritable refractario, ayudar con actividad física para reducir el estrés y la terapia conductivo-conductual. Este es un metaanálisis donde se evalúa todas las diferentes terapias alternativas versus placebo y vemos que ya en el Flores Plot está a favor la terapia alternativa versus placebo en cuanto a mejoría global de los síntomas y el dolor y la sensibilidad en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable refractario. Y en el consenso de Seúl, pues ya nos resume una forma de abordaje desde manejo, cambio de estilo de vida, la dieta FODMAP, el ejercicio y tratar a cada paciente depende del subtipo, sobre todo van también de entrada la fibra, los laxantes osmóticos como el polietilenglicol en el patrón estreñimiento, de tratamientos de segunda línea, aquí entra la ubiprostona, linaglutide, y aquellos pacientes que no han mejorado el dolor, podemos dar los neuromoduladores y siempre y cuando descartar causas orgánicas y signos de alarma. Aquí es otra gráfica nuevamente donde se ejemplifica cada uno de los diferentes tratamientos que podemos dar en cada patrón, siempre y cuando estos pacientes ya los hayamos estudiado de una manera adecuada. Mis conclusiones, entonces, el síndrome intestino irritable es multicausal, aunque los pacientes suelen usar suplementos, es rara vez que nosotros damos medicina alternativa, es algo que tenemos que dar ahora enfoque, porque estos pacientes necesitan un manejo integral. Asimismo, se debe buscar mejoría de los síntomas globales, mejorar la calidad de vida de estos pacientes y siempre y cuando descartar signos de alarma para valorar una colonoscopía. Los invito para el próximo año, la Federación de Neurogastroenterología y Motilidad en el 2026 se va a llevar a cabo este evento donde se reúnen las 5 sociedades de neurogastroenterología. Va a ser en Bogotá, Colombia, del 5 al 7 de noviembre. Y al lado derecho de la imagen está el doctor Jan Tak, que es el actual presidente de la Fundación Roma. Pues ya están próximos a salir los criterios de Roma 5. Muchas gracias por su atención. Continuamos.